Bueno, en este video vamos a explicar cómo se ubican los electrones dentro de un átomo, vamos a decir, ¿sí? Entonces, lo primero que les voy a decir es que el átomo tiene un núcleo, ¿sí? Donde se encuentran los protones y neutrones, y alrededor de ese núcleo encontramos 7 niveles donde se pueden ubicar los electrones. Vamos a hacerlos en formas de anillo, como para que se entiendan: un primer nivel, un segundo nivel, un tercer nivel, un cuarto nivel, un quinto nivel, un sexto nivel y un séptimo nivel. En esos 7 niveles se encuentran los electrones. Dijimos entonces que tenemos un núcleo donde encontramos los protones y neutrones, y 7 niveles que indican un máximo o que admiten un máximo de electrones por nivel, ¿sí? En el primer nivel, alrededor del núcleo, solo encontramos 2 electrones. Como máximo, puede haber menos. En el segundo nivel ya aparecen 8 electrones. En el tercer nivel hay 18 electrones. Luego 34 nuevamente, 18 y 8 electrones. Esos son los electrones que puede haber por nivel. Se van a acomodar de acuerdo a la necesidad. Recuerden que los electrones coinciden en todo átomo con el número de protones. Es decir, los protones son las cargas positivas y los electrones van a ser las cargas negativas, que las vamos a poner acá: electrón, ¿sí? Carga negativa. Y esta es la cantidad que admite por nivel: 2 en el primer nivel, 8 en el segundo nivel. No significa que tenga que tener necesariamente 2, 8, 18, sino que va a tener un máximo de 2 en el primero, 8 en el segundo, 18 y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo se acomodan esos electrones? Se los voy a explicar con otra... Esto se llama configuración electrónica, y les voy a mostrar ahora la configuración electrónica externa, que explica cómo se van semillenando esos niveles, ¿sí? Y en donde se desarrolla un poquitito más. Estos niveles que yo les puse, que son 7 alrededor del núcleo, tienen formas. Esas formas pueden ser esféricas, binobuladas. Bueno, para cada una de esas formas reciben un nombre de subnivel o tipo de orbital, se les llama, ¿sí? Esos orbitales van a ser los S, los P, los D y los F, que admiten cada uno una cierta cantidad de electrón. El orbital S admite hasta 2 electrones, el orbital P admite hasta 6 electrones, el orbital D admite hasta 10 electrones y el orbital F admite hasta 14 electrones. Bien, ¿cómo seguimos con esto entonces? Para entender cómo se van a semillenar, hay algo que se conoce como regla de las diagonales, que nos permite a mí explicar cómo se llenan, o se semillenan, mejor dicho, los electrones en los distintos niveles y subniveles, de acuerdo a algo que se llama teoría de exclusión de Pauli, que explica que los electrones no ocupan todos juntos un nivel, ¿sí? Yo lo explico siempre como que es algo similar a subirse a un colectivo, y uno lo que hace cuando sube al colectivo solo, se sientan los asientos de a uno, así hasta que los termina de ocupar. Luego, si siguen subiendo personas, empiezan a ocupar los de 2 asientos, pero ocupando un solo de esos 2 asientos, uno solo de esos 2 asientos, y así hasta que se llene toda la fila de 2 asientos, con un asiento, con una persona en cada asiento nada más. Luego se completarán los demás asientos. Bueno, algo similar sucede con los electrones. Entonces vamos a explicar esta teoría de los diagonales, que les va a servir a completar los electrones, los niveles de los electrones en cada átomo. Entonces, vamos a mencionar que hay 7 niveles: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 niveles. Y para cada nivel hay un tipo de orbital o tipos de orbital. Por ejemplo, el orbital 1 solo tiene el nivel S. El S va a estar presente en todos los niveles, pero solo en el nivel 1 es el único que existe. En el nivel 2 se suma, además del S, el orbital P, ¿sí? Y se suma en todos los demás niveles también. Luego, en el tercer nivel aparece el orbital D, que se repite en estos niveles. En el orbital 4 aparece el orbital
En el nivel 4, perdón, aparece el orbital F, lo mismo que en el 5. Bien, si prestan atención a estos números y vamos haciendo la cuenta, en el primer nivel solamente vamos a tener, si hay un único S, 2 electrones. Si vamos a poner acá 2 electrones. Si se fijan bien, en el segundo nivel hay 2 para el S, ¿sí? Más 6 para el P, con lo cual eso nos da 8 electrones. Bien, para el tercer nivel, si se fijan, hay 2 del S, más 6 del P, más 10, más 10 del D. Eso nos da 18 electrones. En el F tenemos 2 más 6 más 10 más 14. Y eso nos da 32. Ah, yo acá puse 34, perdón, era 32. Disculpen. Bien, en el quinto nivel se repite todo lo mismo. 2 para el S, 6 para el P, 10 para el D, 14 para el D. Y eso nos da 32 también. Seguimos con el nivel 6, que tenemos 2 electrones, más 6 electrones, más 10 electrones. Eso nos da 18. Y por último tenemos en el nivel 7 2 electrones más 6 electrones, lo cual nos da 8. Que si se fijan son los números que les puse acá. Hoy había puesto 34, me equivoqué, perdón. 32 es el número, ¿sí? 2 corresponden a que se van a ubicar en un único orbital S. En el nivel 2 voy a tener dos tipos de orbitales. Entonces vamos a ver cómo se semillenan. En el 3 va a aparecer el nivel S, P y D. En el 4 S, P, D y F. Bueno, y así sucesivamente. La cosa es cómo los vamos a ir llenando. Bien, para leer esto yo no lo leo ni linealmente así, ni de arriba para abajo, sino que se lee de una forma muy particular. Se lee con algo que se llama regla de las diagonales, y lo voy a explicar así. Con una regla nos ayudamos y trazamos diagonales. Entonces, fíjense, trazo una diagonal, trazo otra diagonal, trazo otra diagonal aquí, otra diagonal aquí, otra por aquí, otra por aquí, otra aquí y por último una más aquí. Bien, ¿cómo se va a leer esto? Muy sencillo. Voy a empezar desde acá arriba y cuando salgo empiezo de nuevo. ¿Sí? Todo lo que atraviese la diagonal. ¿Se van dando cuenta? Entonces, fíjense, voy a copiar acá abajo cómo quedaría esa lectura. Vamos a empezar con el nivel 1. Tenemos el nivel 1, un orbital S, ¿y cuántos electrones entran? Bueno, 2. Los ponemos así. Luego tenemos el orbital 2S, ¿sí? Que entran 2 electrones también. Luego tenemos, fíjense que sale de acá y empieza de nuevo, el 2P con sus 6 electrones, ¿sí? Luego tenemos el 3S con sus 2 electrones. Luego del 3S empieza el 3P con sus 6 electrones. Luego del 3P paso al 4S con sus 2 electrones, ¿sí? Luego del 4S, empecé acá, 3P, 4S, nada más, empiezo con 3D. 3D con sus 10 electrones. Luego del 3D bajo al 4P con sus 6 electrones. Del 4P paso al 5S con sus 2 electrones. Luego empiezo con el 4D con sus 10 electrones. Luego del 4D, fíjense que estoy acá, 4D, voy al 5P, ¿sí? Con sus 6 electrones. Luego del 5P pasa al 6S con sus 2 electrones. Continúo abajo. Estoy acá. 6S. ¿Qué empieza luego? Empieza esta diagonal, que es 4F. ¿Sí? Entonces ponemos 4F
con sus 14 electrones. Siempre son los máximos, ¿sí? Es decir, si yo necesito menos, pongo menos. Pero esto es al máximo que llego. Si llegara a necesitar 15 electrones, en vez de quedarme en 4F, tengo que seguir al siguiente subnivel, que en este caso sería 5D. ¿Sí? Y en el D admite hasta 10 nada más. Si necesito 11, paso de nuevo de nivel. Luego del 5D viene el 6P. El 6P con sus 6 electrones. Luego viene el 7S con sus 2 electrones. Y última diagonal. ¿Sí? Última diagonal, estamos acá. Vamos con el 5F con sus 14 electrones. Luego del 5F viene el 6D con sus 10 electrones. Y por último el 7P con sus 6 electrones. Algo que me olvidé de decirles, si ustedes se fijan, esta suma, 2 más 8 más 10 más 18, bueno, toda esta suma da 118, que es justo la cantidad de elementos que hay en la tabla periódica. Quiere decir que esta regla de las diagonales me sirve a mí para ubicar la configuración de todos los electrones, es decir, la ubicación de todos los electrones de todos los elementos, ¿sí? Dependiendo de la cantidad que necesite. Esta sumatoria de electrones tiene que coincidir con el número de protones, que es el número de ubicación en la tabla periódica. ¿Se entiende? Si yo tengo un elemento que tiene 20 electrones, bueno, voy a empezar a hacer la configuración. Y fíjense, 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 4, 20, ¿sí? Entonces el elemento con 20 electrones va a tener esta configuración. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Luego el elemento con 21 electrones, es decir, número atómico 21 también, va a tener la configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d1, porque solo necesito un electrón más para llegar a 21. ¿Se entendió? Vamos a ponerlo como ejemplo, esto mismo que dije. Así sabemos cómo hacerlo. Entonces vamos a agarrar otro color. Son todos los colores iguales. Vamos a poner un elemento X así. Y que sabemos que tiene de número atómico 20. Entonces, sabemos también que tiene, además de 20 protones, tiene 20 electrones. Con lo cual, la configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Y si se fijan, 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18, más 2, 20. 20 electrones es lo que estoy ubicando acá. Bueno, gente, espero que hayan entendido y después con los ejercicios vamos a reforzar este videito.